en calorías. ¿Te pongo luz? Sí. Uno piensa en calorías. Calorías, calorías, calorías. Calorías es calor. Calor es una medición de la energía, es una forma de medir cuánta energía hay contenida en un alimento. Y uno piensa que las calorías son importantes para la pérdida de grasa. Y en realidad, tengo que decir en honor a la verdad que sí. Es decir, las calorías importan, no nos podemos pasar por la axila las leyes de la termodinámica en el cuerpo. No se puede. No se puede perder grasa corporal si no se genera un, ¿cómo se llama? Déficit calórico. Quiere decir, darle a tu cuerpo una pequeña cantidad menos de la energía que necesita, para que de esa manera tu cuerpo vaya utilizando sus reservas de grasa. Eso es cierto, es verdad. De hecho, está comprobado que reducir las calorías en cierta medida puede prolongar la vida. Lo único que puede hacer que tú tengas una vida más longeva, comprobado, es la déficit calórico. ¿Bien? ¿Sí? Esto quiero que quede bien claro, desde el principio, que quede claro. ¿Cuál es la cosa aquí? Que uno no puede sostener un déficit. Generalmente hay muchas personas que encontrarán muy difícil el mantener un déficit crónico. Crónico quiere decir un déficit, una falta de calorías. Comer menos, pues, ¿sí? Comer poco, conscientemente. Yo contar conscientemente cuánto como y reducir mis calorías a propósito. No se puede hacer. Cuando se hace de manera correcta, esto puede ser muy sencillo, muy fácil de llevar, llevadero. Los culturistas lo saben bien hasta cierto punto, porque son los que más sufren. Los atletas, ¿sí? A la hora del déficit, pérdida de grasa, tal, probablemente lo sufran a largo plazo, porque el déficit calórico puede generar unos impactos hormonales en el cuerpo que pueden llevar a la persona a tener hambre, a tener fatiga, a tener debilidad, ¿sí? A tener irritabilidad, a tener mareos, a tener sensación de frío, a tener baja función tiroidea, ¿sí? ¿Por qué? Porque se le está dando al cuerpo un déficit. Generalmente cuando es un déficit demasiado marcado, es decir, un déficit muy grande, o sea, que la persona se pone a comer demasiado poco. La típica persona que empieza a ir al gimnasio, y justo cuando empieza a ir al gimnasio, porque nunca ha hecho ejercicio en su vida, pero empieza a hacer ejercicio, justo en ese momento empieza a comer menos y empieza a reducir su consumo de comida a la mitad. Su puta madre, ¿quién va a soportar comer así y mantenerlo en el tiempo? No se puede. Lo que no es sostenible no existe. De poco sirve que yo me ponga en un déficit calórico de 700 calorías, que yo coma 700 calorías menos. Lo voy a aguantar 15 días, un mes, hasta que el hambre se vuelva insufrible y lo deje. Y cuando vuelva a suelte el déficit, suelte la dieta, la gente dice, estoy a dieta, se ponen a dieta, hacen sus déficits mal hechos, sufren hambre, sufren fatiga, se debilitan, están todos cansados, agotados, se marean, se desmayan por hacerlo mal. Y cuando lo sueltan la dieta, ¿qué pasa? Los rebotan. ¿Sí? Empiezan, se atascan de comida, tal. ¿Por qué? Porque se están enfrentando a unos efectos que desconocen, efectos hormonales de hacer un déficit. De hacer un déficit mal hecho, demasiado marcado, no controlado. ¿Sí? Esto es una. En primer lugar. Ahora también se tiene que decir que el gasto energético del cuerpo es estimado. O sea, es una estimación, no es exacto, no se puede que sea exacto a menos que esté dentro de una cámara especial y tal. Dicho todo esto, quiero decir que el déficit calórico importa. Pero ¿cuál es el punto aquí? El punto es que además de este desmadre de las calorías, de cuánta energía yo consumo, también hay un detalle hormonal. Y estamos hablando también de lo mismo, hormonal, que tiene que ver con esto también. Porque la persona sí tiene un déficit. Porque si hace un déficit calórico a secas,
mantiene calorías, carbohidratos y grasas igual, pero hace un déficit calórico a secas, estará consumiendo menos macronutrientes, menos proteína, menos grasa y menos carbohidratos. O menos carbohidratos en sí mismo, o menos grasa en sí mismo. O sea, es un déficit de calorías significa comer menos calorías No importa, y los macronutrientes, pues, o sea, se van a quedar estables. La dieta cetogénica lo que puede hacer y lo que hacen muchas personas es que ayuda a mejorar el balance de las hormonas que son importantes en el cerebro. Nuestro cerebro platica con sus órganos. El estómago platica con el cerebro. La grelina, la hormona del hambre, la hormona de la saciedad, la leptina. Son hormonas, el hambre y la saciedad. La leptina te quita el hambre, la grelina te da hambre. Platican con el cerebro. La insulina, que es la hormona de acumulación en el cuerpo, está ligada a esto. Cuando tú comes un exceso de carbohidratos refinados, harina, pan, galletas, sopa, pan, tortilla, harina, maíz, fruta, frijoles, lentejas, soya, garbanzos, habas, tubérculos, azúcar, papa, camote, revuelta, zanahoria, estás comiendo, repito, exceso. ¿Qué va a pasar? Pues el exceso crónico de esos alimentos. Porque no va a pasar nada si hoy comemos un buen plato de arroz, hoy. Pero si yo repito un buen plato de arroz, y un buen plato de pan, y un buen plato de, ya lo dije, crónico, el exceso de glucosa, cuando tú comes, los alimentos que te elevan la glucosa, los carbohidratos son los que mayoritariamente te elevan la glucosa, sube la glucosa. Cuando sube la glucosa hasta cierto punto, el páncreas produce insulina porque la glucosa alta en el cuerpo es tóxica. La glucosa alta en el cuerpo es tóxica. Por eso un diabético sufre los daños de la diabetes por tener la glucosa alta. Entonces, ocurre esto que se elevan los niveles de glucosa y el cuerpo lo que hace es producir insulina en el páncreas. ¿Para qué se produce insulina? Se produce insulina para ayudar al cuerpo a que esa glucosa pase de la sangre a las células. Es la que abre la compuerta, es la que hace el chuc. Abre la compuerta, las células se alimentan, en ese momento la glucosa que ya no alimentó a las células, en ese momento pasa al hígado, llena el hígado, porque esa glucosa se convierte en glucógeno, se mete a los músculos y entrenas con ejercicio, hacer ejercicios de fuerza, pesa, resistencia, tal. Vas a llenar tus depósitos de glucosa, glucógeno. En el músculo, la glucosa que se hace como un puré de papa, que se guarda en el hígado, que se guarda en los músculos, se llama glucógeno. Esa glucosa se guarda en el hígado y en los músculos. Cuando ya se repletó, ya no sé qué, el exceso, ¿qué pasa? Por medio de un proceso que se llama lipogénesis de nuevo, lipograsa, génesis, formación, inicio de nuevo, formación de nueva grasa. Es esa grasa que se hace en el cuerpo, repito, hecha en casa en el hígado por el proceso que se llama lipogénesis de nuevo. Y entonces el hígado puede, con el exceso, formar grasa. Y esa grasa puede quedarse en el hígado, estimular el hígado graso. Cuando se repleta y tal, puede repartirlo al cuerpo, puede exportarlo, puede quedarse en la sangre, puede irse a los adipocitos y formarte la grasa de la panza, porque los tres son uno. Cuando tú hablas de triglicéridos de la sangre que están altos, estás hablando también de triglicéridos que están en el hígado graso y estás hablando también de triglicéridos que tienes en la lonja. Los tres son triglicéridos, los tres son uno. La grasa subcutánea, la grasa debajo de la piel, la grasa que está dentro de ti, intraorgánica, con los órganos, conviviendo con ellos, arriba de ellos, sobre ellos, páncreas graso, hígado graso, corazón graso, intestinos grasos, cadáver, lo abres y ves por dentro cómo está. Y luego la grasa, los triglicéridos, claro, que se quedan nadando también en la sangre, porque hay un exceso de grasa en la sangre, que repito, esa grasa, esos triglicéridos se hacen en casa, con el exceso. Y claro que si tienes un exceso calórico, si habláramos de las calorías a secas, proteínas, carbohidratos y grasa bien balanceados, pero con un exceso calórico, el exceso calórico algo va a pasar. Algo va a pasar con el exceso calórico.
Por eso hay gente que dice, pero es que ¿cómo es que yo estoy engordando si yo estoy comiendo solamente proteínas y grasas? Yo estoy en una dieta carnívora, estoy en una dieta cetogénica, estoy comiendo solamente proteínas y grasas. Pero estás comiendo un exceso de calorías, un super exceso de calorías que el cuerpo no puede manejar. Tu cuerpo puede subir o bajar la tasa metabólica basal en un 40% para arriba o para abajo. Esa es una forma de tu cuerpo de controlar, de evitar la obesidad, de evitar que acumules grasa. Repito, tu cuerpo puede evitar que acumules grasa subiendo tu tasa metabólica, tu gasto energético. ¿Sí? O sea, él decide si gasta más energía o gasta menos. Hasta cierto punto tu cuerpo lo puede controlar. Puede decir, voy a tomar estas calorías que me sobran y tal. Estas calorías que me sobran y tal las puedo quemar. No hay pedo, para no engordar. Pero pasado ese punto, ya no. Esto es un sistema hormonal que está superpuesto junto con el balance calórico. Es un sistema hormonal que está superpuesto. El cuerpo controla de manera hormonal la ganancia de grasa corporal, la pérdida de grasa corporal, la ganancia de músculo. Si tú agarras a dos personas y las pones a entrenar con pesas, el mismo entrenamiento, personas muy parecidas, agarras a dos Yusef y los pones a entrenar de la misma forma, a comer de la misma forma, a suplementarse con vitaminas, minerales, suplementos correctos, de la misma forma para ganar masa muscular, y los pones a descansar de la misma forma y a hidratarse de la misma forma, y a un Yusef le pones esteroides anabolizantes y a otro no, aún comiendo las mismas cantidades de calorías, los mismos macronutrientes, todo igual, y hacer todo igual, el Yusef que utiliza esteroides anabolizantes te va a poner mucho más mamado, mucho más grande, va a perder grasa y va a tener unos cambios en su cuerpo que el Yusef que no utiliza esteroides anabolizantes, hormonas, no va a tener. El Yusef que utiliza hormonas contra el Yusef que no utiliza hormonas. Solo por el hecho de utilizarlas. Repito, ese es el poder de las hormonas. ¿Sí? O sea, yo no puedo separar, yo sería negligente si dijera, solo importan las calorías, sí importan las calorías. Pero también las hormonas. Sería negligente si dijera, solo importan las hormonas y las calorías pásatelas por la axila. No. Resulta que son coño, ¿por qué no decimos, deja de estarte peleando con aquel, deja de estar peleando que si importa, que si no importa, que la chingada? Están buscando quién tiene razón, aquí no importa quién tiene razón, lo que importa es que el paciente mejore. ¿Cómo usas tú la información que sabes para que el paciente salga adelante, coño? Si habrá a un atleta, a un Usain Bolt, a un Michael Phelps, pregúntale a Ronnie Coleman, no importan las calorías. Puta, huevo que sí, no puedes mantener un Ronnie Coleman enorme, un Arnold Schwarzenegger enorme, no puedes mantener un físico así. Las calorías no importan. No importan, pero también importan las hormonas. Arnold no se va a poner enorme si no consume la cantidad de energía necesaria para que las hormonas hagan la función necesaria en su cuerpo para que ocurra ese ¡pum! No se puede. Entonces, esto no es que están separados. Esto no es que están separados, estos están juntos. Son dos cosas juntas. Y esto, pero ¿qué pasa? Bueno, resulta que la persona que tiene obesidad, que tiene barriga, que tiene dificultad para adelgazar, que tiene ansiedad por comer harina y dulce, que tiene fatiga, cansancio, sueño, mareo después de comer, el mal del cuerpo, que tiene retención de líquidos, que tiene mucha panza, que tiene alta la presión arterial, que tiene diabetes, que tiene prediabetes, que tiene hígado graso, que tiene triglicéridos altos, que tiene... Estamos hablando de una persona que lo que tiene es, sí, que está comiendo un chingo más de energía de la que necesita, porque luego también resulta que tiene un desbalance hormonal de la insulina que viene y además afecta el funcionamiento de las hormonas grelina y leptina. Porque en la medida que tienes mayor cantidad de insulina en el cuerpo, porque se ha vuelto resistente la persona a través del tiempo crónicamente, expuesta a un consumo excesivo de carbohidratos, que también le eleva la insulina alta genera resistencia a la insulina. Y la resistencia a la insulina a su vez genera insulina alta. Sí, así como lo estoy diciendo. O
Tener la insulina alta, ¿cuáles son el macronutriente que más eleva la insulina? Los carbohidratos. Entonces, tener un consumo excesivo de carbohidratos por tiempo prolongado puede hacer que mi cuerpo se aporree contra un cristal invisible llamado insulina alta, insulina alta, insulina alta, insulina alta frecuentemente. Esto lo pones en el tiempo y piensas, he estado consumiendo un exceso de carbohidratos que además me lleva a tener niveles más altos de insulina, porque la insulina se eleva cuando hay presencia de glucosa en la sangre, y dijimos, cada que yo como carbohidratos me eleva la glucosa de cierta manera, en mayor o menor medida, depende del carbohidrato, pero si he estado con este exceso así, pues se eleva, mientras más glucosa entra a la sangre, más se eleva la insulina. Y luego, ¿qué pasa? Crónicamente en el tiempo, o sea, se mantiene en el tiempo este desmadre, y la persona tiene resistencia a la insulina. Como tiene la resistencia a la insulina, ¿qué es que el cuerpo empieza a resistir la acción de la insulina? Como el ruido. Si yo apago ese ventilador que está sonando, chi, 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 se va a escuchar en el video. Si yo lo apago, ahorita determinantemente, se va a escuchar en silencio. ¿Sí? Porque se veía resistencia al ruido. Una forma de decirlo para que se entienda. Sí. Algo es constante, genera resistencia. Sí. Igual ocurre con la insulina. Igual ocurre con la leptina, porque luego además, mientras más alta tienes la insulina, es más probable que las calorías que consumes se conviertan en grasa. Porque, como diría el doctor Jason Funk, el problema no necesariamente es de cuántas calorías se consumen, sino de qué ocurre con estas calorías que entran en mi cuerpo. Que como tengo niveles de insulina muy altos y la hormona insulina es una hormona de acumulación, dijimos, pues resulta que estas calorías que yo estoy metiendo a mi cuerpo, ¿qué les está pasando? Pues que la insulina estimula, como está alta, estimula la acumulación de esas calorías. Y él dice, es que no es un tema nada más de calorías, es un tema también de qué le ocurre a esas calorías, a esa energía, qué le ocurre. ¿Y quién determina qué le ocurre a las calorías? Insulina. Si tiene la insulina alta, es más probable que gran parte de esas calorías se estimulen o pasen a formar parte de la grasa, a convertirse en grasa, a que tú engordes, pues. ¿Sí me explico? No es un tema nada más de cuántas calorías entran, es un tema también hormonal para decidir qué le ocurre a esas calorías en el cuerpo. Porque si tú agarras, por ejemplo, un diabético tipo 1 que no produce insulina, se muere. Porque la insulina es necesaria. Pero puedes meter todas las calorías que quieras y nada va a ocurrir, porque todas las calorías y la energía que entra y la glucosa que entra y todo se queda en la sangre. Por eso se le eleva la glucosa de la sangre. Y no va a engordar. Nadie lo va a poder hacer engordar, porque toda esa energía, toda esa glucosa que está entrando en tu cuerpo no puede pasar de la sangre, del compartimento sanguíneo al compartimento celular. No puede, porque no hay insulina que lo estimula. Entonces se queda flaquito aunque coma lo que coma. Por eso, ¿sí me explico? Yo no puedo separar estos dos. Yo puedo juntar estos dos, pero resulta luego además, cuando uno tiene la insulina muy alta, pues se estimula la ganancia de grasa corporal. Mientras más grasa corporal tienes, más leptina se produce, porque la leptina se produce en el tejido graso. La leptina le dice al cerebro, ya para de comer, ya para cerebro. ¿Por qué le dice ya para cerebro? Porque claro que tener mucha grasa corporal no es bueno. Un cavernícola que está gordo no puede correr del tigre de dientes de sable que lo quiere comer. Y como nuestros genes están para hace 100.000 años, 150.000 años atrás, tenemos genes que quieren protegerse. Estamos al servicio de los genes. Y entonces no conviene estar gordo. Entonces por eso el cuerpo hormonalmente controla esto. Y mientras más grasa tienes, más leptina produces. Y la leptina es la que te quita el hambre. ¿Cuál es el problema? Que como estoy engordando y llego a engordar tanto, y engordar no vas a amanecer mañana de 200 kilos, es algo que se va dando con el tiempo paulatinamente. Y como expongo a mi cuerpo crónicamente a niveles cada vez más altos de leptina, porque estoy engordando constantemente, por el desmadre que estamos hablando, pues se elevan cada vez más los niveles de leptina. Y conforme se van elevando más los niveles de leptina, el cerebro se va volviendo resistente a ella. ¿Y genera qué? Resistencia a la leptina. Y el cerebro dice, vete al carajo,
no le hace caso. La leptina le dice, ya güey, deja de estar pidiendo comida, deja de mandar señales de que ya, de que comer, ya para. Y el cerebro no hace caso, porque siempre viene, está constante, está constante porque engordar no supone una ventaja. O sea, la razón por la cual la grasa la tenemos acumulada en el abdomen la mayor parte de las veces es porque el abdomen está ahí donde están nuestros órganos. Y por otro lado, la grasa del abdomen hasta cierto punto no te va a impedir moverte de manera correcta. Imagínate que tú tuvieras pura grasa en los brazos y en las piernas. Es una forma de verlo. La grasa que está en el centro del cuerpo está ahí por algo, porque trata de protegerte, protege tus órganos también. Y es más fácil mover tu cuerpo porque tienes algo de grasa, ¿sí? Pero la grasa tiene que permanecer en un nivel saludable, correcto, adecuado, para que tú puedas salir corriendo o hacer algo si te vienen a comer, ¿no? Pero el exceso de grasa no, vas a ser más lento. El que está más gordo es más lento, el que es más lento se lo comen primero. Se lo comen primero porque claro, la presa más enferma es la más débil. La presa más débil es la que el león se come primero, que se queda atrás, el gordo se queda atrás. Por eso engordar nunca fue la opción. Engordar a niveles muy grandes. Acumular grasa sí, porque la grasa es necesaria para la vida. Entonces el cuerpo controla por medio de las hormonas este desmadre. Entonces se genera resistencia a la leptina y el gordo, que está bien gordo, pues tiene tanta leptina en el cuerpo que uno diría, venga, pero si está gordo y la leptina se produce en el tejido graso y el tejido graso produce mucha leptina y la leptina debería de decirle al cerebro que deje de comer. O sea que el gordo, por estar gordo, es el que produce más leptina. Y entonces debería de ser la persona que menos hambre tenga porque no necesita comer porque tiene energía guardada. Claro, pero eso no ocurre porque el cerebro del gordo ya tiene resistencia a la leptina. ¿Ah? Y entonces el gordo termina comiendo más. Y entonces es aquí donde se junta el desmadre y los Jason Fong dicen, es que no engordas por comer exceso de calorías nada más. Es que también comes exceso de calorías porque engordas. ¿Sí? Comes exceso de calorías porque tu cerebro no está resistente. ¿A qué? A una hormona que es la que te dice que pares de comer, pero no paras de comer y terminas comiendo. Esta madre no existe en ti. No comes menos calorías de las que necesitas o no comes la cantidad justa de calorías que necesitas porque tu cerebro y tus hormonas no están balanceadas. Como no están balanceadas, terminas comiendo de más. ¿Sí? No sabes medir. ¿Sí? Y luego se sabe igual que estas personas tienen mayores niveles de grelina, que es la hormona que da hambre. La gente gorda tiene mayores niveles de grelina, porque estas dos hormonas, grelina y leptina, son el día y la noche en cuanto a comer o no comer. Se desbalancean. La insulina desbalancea la leptina desbalancea la grelina y se hace un desmadre. Y luego también afectan las hormonas sexuales, las hormonas reproductivas, la mujer empieza a desarrollar síndrome de ovario poliquístico y todo un desmadre. Y mientras tanto nos estamos peleando de si las calorías importan o no importan. Espero que este video esté grabado porque esta puta madre que acabo de decir vale mucho dinero. ¿Sí? Y es la verdad. Y entonces, ¿qué pasa con la dieta cetogénica? Eso precisamente, que la dieta cetogénica ayuda a corregir el balance hormonal. Y esta madre está comprobado. ¿Por qué? Porque entre otras cosas reduce la entrada de glucosa al sistema. Al reducir la entrada de glucosa al sistema, se puede mejorar los niveles de insulina del cuerpo, porque ya no van a tender a estar tan altos. Y luego, si esto se mantiene en el tiempo, la persona puede empezar a estimular en su cuerpo un estado de utilización de la grasa como fuente de energía. El beta-hidroxibutirato, que es un cuerpo cetónico que se puede generar en el estado de cetosis, pues resulta que también tiene un efecto saciante, que puedes tener menos hambre, pues. ¿Y en qué se traduce esto? En que a huevo necesariamente tengo que reducir las calorías. Hay gente que las va a tener que reducir. Yo tengo este físico, pero este físico yo no lo tengo contando calorías. Yo no cuento calorías. Yo me puedo sentar hoy y chingarme 2 kilos de carne y mañana tal vez no comer nada, porque no me va a dar hambre. O tal vez sí me dé hambre y coma, pero este físico lo mantengo así.
Les guste o no les guste, es el físico que mantengo sin contar calorías. ¿Qué pasa, Yusef, si tienes algo de grasa y entonces aplicas, coño, pues empezar a controlar tus calorías conscientemente quiero decir que tú decidas cuánto comer? Pues ¿qué va a pasar? Que pues, tal vez marque mis cuadros, tal vez nada, no sé qué. Sí, podré llegar a estar a un punto físico de todavía menor cantidad de grasa. La pregunta es si va a ser sostenible para mí y voy a querer pasar por todo lo que pasa un culturista o un atleta cuando quiere mantener un físico espectacular de forma natural sin utilizar hormonas exógenas. ¿Sí? ¿Sí me explico hasta acá? Entonces sí, podría hacer un déficit. Sí. La dieta cetogénica puede ayudar, sí, por eso tienes a Biter y por eso está Biter que pelea y que le tiran mierda y que no sé qué, y por otro lado Alistair Ron, y por otro lado Jason Fung, y por otro lado el doctor Sean Baker, que lo mataron. Frank Suárez, ahí está, Frank Suárez también. O sea, y entonces aquí es entender, o sea, miren, yo creo que agarrar toda la información que tienes y utilizarla para ayudar a tu paciente a salir adelante. No lo vas a saber todo, no lo sabes todo, hay un madrero de cosas que yo no sé. Tal vez en este video ya cometí errores y luego me van a salir y me van a decir, está pinche charlatán de la chingada. Sí, hay muchas cosas que yo no sé y nadie lo sabe a ciencia cierta exactamente todo, hay cosas que no vas a saber. Pero con lo que sabes, agarrar y ayudar a la persona a caminar ese camino, a mejorar sus condiciones. Y entonces es aquí donde, por ejemplo, la alimentación cetogénica puede funcionar. Y de hecho hay estudios sobre eso. La gente cuando ve este video y en algún momento ve este video y vea toda esta información, dirá, sí, yo he hecho la dieta keto y con la dieta keto he bajado 25, 30, 60. Mis pacientes, si han hecho una alimentación sin contar calorías, ha sido una alimentación baja en carbohidratos y bajan 13, 15, 20, 25, 60 kilos abajo, sin contar calorías. No quiere decir que las calorías no cuenten. El hecho de que se diga sin contar calorías, no quiere decir que las calorías no cuenten. Lo que pasa es que cuando regulas el balance hormonal, es más fácil que todo este desmadre que ya conté, que se hace, empieza a trabajar bien. Y como empieza a trabajar bien, tu cerebro mismo empieza a propiciar el que tú consumas sin darte cuenta menos calorías de las que venías comiendo antes cuando tenías el sistema hormonal desbalanceado. Tu cerebro solito, pues. Sí, y uno empieza a caminar en ese camino y empieza, sin darte cuenta, sin que nadie te lo haya dicho, a hacer un déficit calórico. O sea, a comer menos calorías para ayudar a que tu cuerpo utilice su grasa corporal como fuente de energía, porque tus hormonas empiezan a estar balanceadas. Repito, el déficit calórico se puede buscar, se puede propiciar, se puede conseguir, te puedes acercar a él comiendo comida real, una alimentación cetogénica, una alimentación low carb, una alimentación carnívora, una alimentación paleolítica modificada, una alimentación, no lo sé, se puede variar de muchas formas. La alimentación con déficit calórico alta en carbohidratos también funciona, también tiene sus estudios. No vamos a decir, ay no, eso no funciona. No, sí funciona. Pero, repetimos otra vez, rebobinar. Ya tienes obesidad, ya tienes hígado graso, ya tienes fatiga, ya tienes hígado graso, tienes triglicéridos altos. Y no sabes qué vas a hacer y ya lo intentaste todo y te cuesta trabajo adelgazar y te cuesta trabajo contar tus calorías y no lo soportas y no lo aguantas y tienes hambre y tienes fatiga y debilidad y irritabilidad cuando empiezas a seguir una alimentación porque estás contando calorías y tal, pues tenías que saber todo este desmadre para entender que no es tan fácil como simplemente contar calorías nada más o basarte en hormonas nada más. Lo importante es juntar lo que sabes en tu cabeza y usarlo para que funcione, hacer que esto funcione usando la información que sabes. No es lo mismo, tú puedes agarrar 2 platos de comida y no es lo mismo comerte 1000 calorías, por ejemplo, de filete de carne con ensalada, aguacate, de aceite de oliva, 1000 calorías, 1500 calorías de eso, a comerte 1000 calorías en un frappé. ¿Ah? No es lo mismo, son la misma cantidad de calorías, isocalórico. O sea, igual o similar contenido calórico, isocalóricos. Son platos isocalóricos, la misma cantidad de calorías, pero no son isometabólicos. No son isometabólicos hormonales.
impactan de manera diferente, se digieren de manera diferente, se absorben de manera diferente, se estimulan reacciones hormonales diferentes. Entonces no podemos basar todo en calorías nada más. Las calorías al final importan y las hormonas al final también importan. Es estúpido decir eso no sirve. No, lo que sí está comprobado, eso sirve. Déficit calórico y tal, y ahí tienen a Ernesto Prieto Granda con las investigaciones que ha hecho. Y vivo. Irse allá con los esquimales. Hay muchas cosas, no es nada más el déficit y no es nada más las hormonas. La gente que seguirá una alimentación, por ejemplo, de tipo cetogénica, una dieta carnívora, comiendo mucha grasa y que todavía siguen sin perder grasa, pues al final lograrán perder grasa cuando de alguna manera propicien en su organismo el comer menos calorías. Y hay muchísimas formas de hacerlo. Desde la alimentación intermitente en el tiempo, lo que han llamado ayuno intermitente, en realidad depende del tiempo que tarde si es un ayuno o no, depende de cómo veas tú el concepto de ayuno. Alimentación restringida en el tiempo, esta especie de horarios de comida y tal, de cuándo ponerlo. La gente lo entiende ahora como ayuno intermitente, ciertamente si no estás comiendo tú estás ayunando, pero todo esto también son formas de hacerlo, formas de propiciar en mi cuerpo un balance hormonal, una saciedad, que me ayuden de alguna manera a propiciar ese déficit, incluso sin que yo lo esté contando, sin que tú seas consciente de cuántas calorías estoy metiendo hoy en mi cuerpo, cuántas calorías. Sí, se entiende. Sí. Se hacen los cambios necesarios, comes la comida de acuerdo, específica para tu caso de alguna manera y puedes propiciar el déficit. Porque al final, para que pierdas grasa, tú has tenido en algún momento que hacer un déficit. Lo que pasa es que no has sido consciente de eso. Dicen, es que yo he comido una dieta cetogénica sin contar calorías. Está muy chingón marketing, te estoy diciendo sin contar calorías. No te estoy diciendo que las calorías no importan. Estoy diciendo sin contar. Que no las cuentes no quiere decir que no importan, no quiere decir que no existan, no quiere decir que no sirvan, no quiere decir que no haya problemas. Pero no vas a morir de hambre porque no las vas a contar. Y entre otras cosas, vas a perder grasa porque lograste llegar a ese déficit sin darte cuenta. ¿Por qué? Porque no es necesario darte cuenta de cuántas calorías metes en tu cuerpo cuando tu balance hormonal es el que te dice cuándo y cómo comer. Es decir, tu cerebro te pide, te dice, decide, consciente o inconscientemente decide mover el músculo, agarrar la cuchara, hacer y meter la comida a tu boca. A un tucán, a un tigre, a una jirafa, a una vaca, nadie les dice qué deben comer, ni cuánto deben comer, ni cuándo deben comer. Nadie se los dice. ¿Quién se lo dice? Sus hormonas. Sus hormonas, que tienen hormonas. Y su cerebro. ¿Qué cerebro? El que tiene. Su cuerpo se lo dice. ¿Qué cuerpo? El que tiene para proteger esos genes. O sea, no sé cómo explicarlo. No sé cómo explicarlo, pero al final la alimentación, el cuándo tener hambre, el cuánto comer, la ganancia de grasa corporal, no es algo que se deja al mero capricho de lo que tú decides llevarte a la boca nada más. El cuerpo lo controla por medio de hormonas, por medio de lo que absorbes, por medio de todo lo que haces. El cerebro, las hormonas, el sistema nervioso, el sistema hormonal están conectados y controlan la ingesta. Eso es el control de la ingesta, el control de la ingesta de la energía. Está controlado por el cerebro. El problema es que, repetimos otra vez, una de las herramientas que se utiliza en una persona con obesidad es el déficit calórico. Es una herramienta, pero no es la única herramienta. Así como una de las herramientas que se utiliza para una persona con obesidad, con diabetes o con prediabetes, es la dieta cetogénica. Es una herramienta. Otra herramienta es la dieta paleolítica, otra herramienta es la dieta Atkins, otra herramienta es la dieta... Y son herramientas. Entonces tú agarras tu pinche caja de herramientas y de todas las herramientas que tienes, pues agarras la que quieras agarrar, que te vaya a servir para lo que vas a hacer, o el conjunto de herramientas que vayas a agarrar. Así como el ayuno intermitente es una herramienta, ¿no? El exponerte al sol es una herramienta.
El hacer actividad física es una herramienta. El dormir muy bien es una herramienta. El cómo dormir muy bien es una herramienta. Son herramientas. La hidratación es una herramienta que te lleva a un fin, que te vas a agarrar toda esa herramienta y la vas a usar para sacar a tu paciente adelante, en el peso. Entonces, de poco sirve empezar a contar calorías en una persona que tiene el sistema hormonal hecho mierda, despedazado, adulterado, alterado. Y luego si piensas en cómo la industria alimentaria nos vende, hay ingenieros detrás de la producción de esos paquetes de galletas y de esos colores y de esas letras. Hay ingenieros detrás del sabor de ese alimento, de la composición de ese alimento. Bless point, ese estado de felicidad que se obtiene cuando comes y ¡boom! La explosión de sabores, la mezcla de grasa y azúcar que te hace querer comer más. Los potenciadores del sabor. ¡De madre! Y ahora ya no persigues a los alimentos, ahora los alimentos te persiguen a ti. Y tienes que decidir que no. Entonces al supermercado y tú ya tienes que saber ventanas que no comería un cavernícola, que no debería comer yo, a grandes rasgos. Habrá quien me diga la dieta flexible tal, que no sé qué, que puedes comer, sí, es cierto, que también se puede hacer. Es otra herramienta. Pero, bueno, al menos. Primero hay que poner orden. Sí, primero hay que poner orden para sacar al paciente adelante de todo el problema que viene a consultar por un problema que tiene que es real. Y le enseñas que por ahí no era, mi amor, es por acá. Y la tomas de la mano y dices, vas a hacer así, así. Toda madre. Porque de lo que se trata es de corregir un problema, un malestar, una condición de salud que trae el paciente, pero trae esa condición de salud por la cadena de hechos que se vienen sumando, y hablamos de la cadena de hechos, y todo lo que atrás, días atrás, semanas atrás, meses atrás, años atrás, una cadena de hechos que desembocan determinantemente en un resultado. Como diría Mario Luna, los hábitos son trenes. Los hábitos son trenes, te vas a subir a un hábito y te va a llevar a alguna parte. Tú no tienes al hábito, el hábito te tiene así. No tienes al hábito, el hábito te tiene así. Eres presa de tus hábitos. Y tus hábitos determinan tus acciones y tus acciones determinan los resultados y los resultados determinan cómo estás ahorita. ¿Qué tienes ahorita? ¿Cómo te sientes ahorita? La cadena de hechos, los hábitos, cambias algo aquí atrás, ya no puedes cambiar lo que está en el pasado, pero si algo de ahí hubiera cambiado, tu vida hubiera tomado otro rumbo diferente. Si algo de ahí hubiera cambiado, tu vida hubiera tomado un rumbo diferente. Si puedes cambiar algo ahorita, y cambias ese algo que te va a ayudar a mejorar, a sacarte del estado en el que estás, tu vida va a cambiar. Algún efecto va a tener. Y si generas esa serie de hábitos, empiezas a trabajar en formar hábitos que te potencien en lugar de hábitos que te limitan, ¡pum! Te vas a subir a los extremos que te van a llevar. Imagínate qué va a pasar. ¿Qué pasa si yo fumo hoy una cajetilla y mañana otra, y así durante este año? Una cajetilla de cigarros. ¿Qué crees que va a pasar? Te vas a enfermar. Es obvio. ¿Por qué? Porque es tóxico. ¿Qué crees que va a pasar? Si me paso por la axila toda esta información, hago como que no está, por mi ego digo, váyanse a la verga todos, el déficit calórico no importa, porque yo digo que no importa, porque yo concuerdo con la idea de las hormonas, o me pongo al revés, digo, las hormonas son lo único que importa, las hormonas no importan, aquí lo único que importa es el déficit calórico por mi ego. ¿Qué va a pasar? Me paso por la axila de la información, digo como que no existe, me hago pendejo. Hago como que la diabetes, muchos mexicanos se hacen pendejos. La diabetes no existe, es todo mental. Tu puta madre es mental. La diabetes es una enfermedad que está. Crónico Y por no saber, ¿qué debes hacer? Ahí está, allá en el futuro te van a cortar los dedos del pie, te van a cortar el pie, te van a cortar la pierna, vas a tener problemas en los nervios, vas a tener problemas en los riñones, vas a tener problemas en los ojos, vas a tener problemas cardíacos, se te va a subir la presión arterial y vas a estar con tu vida hecha una mierda. Porque le pasaste por la axila de información.
Y a veces nos pasamos por la axila la información, a pesar de que la sabemos. Y hay mucha gente a la que esta información no le va a llegar, o le llegó tarde, porque hay gente que hace esto, que habla de esto, que sabe mucho más que yo y que yo no lo sé todo y que solo comparto desde lo que yo sé. Pues hay gente que sabe mucho más. Y que a veces esta es la información que hace falta, no los pinches TikToks que andan ahí publicando mierda, porquerías, cosas sin sentido, que no van a aportar nada a nadie, que no van a servir de nada. A mí de nada me sirve saber que Shakira está haciendo algo, que si está bien de la cabeza o no por tirar la piqué. A mí qué me importa eso. Shakira no viene a verme a mi casa. Al final así es. Y puedes no saber la información y por no saberla desarrollas toda una serie de cosas. La vez pasada estuve en una charla sobre postura, sobre higiene de columna, y entendí que a veces nos sentamos y nos encorvamos, cuando deberías de estar erguido, bien parado, tal, con cierta postura, cierta angulación, con cierta conciencia detrás de la higiene de columna. Yo ni siquiera sabía que existía la pinche higiene de columna, pero por no saber esa información he vivido encorvado mucho tiempo. Me siento encorvado y luego eso me va a desembocar en un problema si no lo corrijo ahora, cuando yo sea viejo, porque yo también voy a ser viejo cuando sea viejo. Si vivo hasta este momento, voy a ver mis videos y voy a decir, verga, mira, estaba bien pinche guapo. O tal vez diga, yo estaba bien pendejo, ¿cómo pensaba todo esto? No sé, ya habré aprendido más o qué sé yo. El punto es que va a pasar el tiempo y al final voy a cobrar el cheque de sentirme de alguna manera, de estar de alguna forma. Cobrar el cheque es los resultados que van a ocurrir, las cosas que van a ocurrir por hacer, por lo que hago ahora y por lo que no hago ahora, por lo que decido hacer ahora y por lo que decido no hacer ahora. Pues ya, soy José Díaz, te dejo con este video, espero de verdad haberte podido ayudar y pues ahí te vas a enterar de mí, vas a ver mis redes sociales. Si es que publicamos este video luego, si no lo cortaré y pondré lo que a mí me convenga. Bueno.